informativa. El día de hoy nos congratulamos con la licenciada Claudia Vázquez Velázquez por su cumpleaños, aunque no nos congratulamos mucho porque no nos invitó al pastel. ¿Cómo viste, Armando? Pues sí, una felicitación y también Ni el chocolate. ni reclamarle porque no nos invitó al pastel ni al chocolate. Pero bueno, lo importante es que aquí que la contadora nos va a compensar con un pedazo de pastel y un café o una canela. Bueno, felicidades, licenciada y directora de Radio Mujer. Y hoy tenemos la visita del economista Hugo Rangel, que nos va a hablar de la caída del petróleo, qué es lo que está pasando en México. Y paso yo quisiera preguntar, Hugo, ¿qué lectura te merece la caída del petróleo actual en México? Bien, primero que nada, pues muchas gracias, buenos días a todos y felicidades también a la cumpleañera. Esto que está ocurriendo con los precios del petróleo no es privativo de México. El petróleo lo rige un mercado mundial en el que fundamentalmente la oferta de petróleo, la producción de petróleo está concentrada en un llamado cártel que es la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo Crudo. Este cártel se le denomina cártel porque es un acuerdo de una organización de países que se ponen de acuerdo para definir cuánto petróleo van a llevar al mercado, cuánto petróleo le van a ofrecer a otros países, y en la medida en la que se ponen de acuerdo sobre la cantidad de barriles de petróleo que pueden estar produciendo y exportando al año, en esa medida se tasa el precio del barril. Entonces, año con año o en coyunturas especiales hacen una cumbre los dirigentes de estos países productores de petróleo e invitan a algunos observadores. México no pertenece a esta organización, pero lo invitan como observador por tratarse también de uno de los grandes países exportadores de petróleo del mundo. Y como producto de la coyuntura del coronavirus, este coronavirus rompió las cadenas de producción de buena parte de la economía del mundo debido a que se resquebrajó la demanda de bienes y servicios en muchas partes del mundo. En esta coyuntura, los países que integran esta agrupación, este cártel, que así se les conoce, convocaron a una reunión porque se encontraron con que Arabia Saudita y Rusia, que son de los dos principales países productores de crudo del mundo, Arabia Saudita y Rusia tenían un fuerte stock. ¿Qué significa esto? Una fuerte cantidad de petróleo almacenado que no estaba encontrando salida, no estaba teniendo compradores. Entonces plantean estos dos países un acuerdo que limite la salida de este crudo para evitar que pudiera salir a precios muy baratos. No logran tener el acuerdo y Arabia Saudita, en un manotazo de berrinche, decide abrirle prácticamente la llave del crudo a la economía del mundo e inunda prácticamente toda la economía global con un mar de petróleo a precios bajísimos. Rusia hoy se está riendo. Vladimir Putin dice que pueden aguantar otros 8 años con estos precios, pero a quien ya le está llegando el agua a los aparejos es a Estados Unidos, porque están en riesgo de quebrar con este precio tan bajo del petróleo. Están en riesgo de quebrar las 13 compañías petroleras más importantes de Estados Unidos, que son tejanas y que son republicanas. Es decir, está en juego también el tema de la reelección de Donald Trump.
por este tema de los intereses de las compañías petroleras. Entonces, este es el contexto que tenemos ahorita y que está derivando en esta caída en el precio del petróleo, que insisto, es mundial, es global, y que pudiera ser friccional, ¿no? Pudiera no tener efectos tan en el largo plazo, ¿no? Una preguntota bien grandota, ¿qué tanto perjudica a todo este proceso que se está llevando a cabo en el mundo, aquí en México, a nivel económico? Si me permites, antes nada más para acabar de entender lo que nos menciona Hugo, ¿qué países son los principales productores de petróleo en el mundo? De la OPEP. Los tres países los tres principales productores de petróleo del mundo son Arabia Saudita, Rusia y los Estados Unidos. ¿México? México está entre los 10, pero no pertenece a la OPEP. Estados Unidos tampoco pertenece a la OPEP. Digamos que fuera de la esfera del Medio Oriente, solo podríamos encontrar a Venezuela y a México y a Estados Unidos dentro de los principales países productores de petróleo del mundo, ¿no? Sí, ahora la pregunta que te hacía, ¿qué tanto perjudica económicamente a México todo este proceso que se está llevando a cabo? Mira, el efecto es más bien indirecto, o el perjuicio es indirecto, porque de manera directa desde hace algunos años la Secretaría de Hacienda viene contratando coberturas. ¿Qué son estas coberturas? Son como una especie de seguro en el que la Secretaría de Hacienda compra un seguro para garantizar que aun cuando baje mucho el precio del petróleo, el seguro te va a comprar el barril de petróleo a un tope mínimo. Nuestro tope mínimo son $43. Podemos aguantar, y en base a esos $43 se establece el presupuesto de egresos de la Federación. 18% de los ingresos de la Federación, de los ingresos del país, de los ingresos del gobierno, provienen de ingresos petroleros. Entonces, este 18% está garantizado, no hay problema. Está garantizado con la contratación de esta cobertura, que llega a los $43. Hoy el precio, apenas ayer andaba rondando los $23, es decir, aun cuando descendiera un poco más, no hay problema por la contratación de esta cobertura. Pero en lo que sí nos pega es de manera indirecta, porque hay un coletazo, vamos a llamarlo así, de incertidumbre. Imagínate que empiezan a quebrar estas compañías norteamericanas, estas 13 compañías petroleras norteamericanas empiezan a declararse en quiebra, y estas compañías norteamericanas tienen deuda con los bancos norteamericanos. Entonces, al declararse insolventes para poder pagarle a los bancos norteamericanos, pues empieza a venirse un montón de efectos de reacción en cadena que van a pegarnos a nosotros de manera directa, porque el 80% del comercio mexicano lo tenemos con Estados Unidos. Aquí operan los grandes bancos norteamericanos como Citigroup, aquí operan también una serie se vendrían una serie de efectos en cascada por la intercomunicación que tiene la economía global ya ahora, ¿no? Entonces, te repito, por la vía de los ingresos del sector público no hay manera que nos afecte, pero sí por la vía de la economía global, ¿no? ¿En qué perjudica todo esto a la subida o que baje el dólar? Y decir ahorita nada más una anotación ahí al margen. La ligera caída que ha tenido el precio de la gasolina y que nosotros vemos ahora está vinculada a esta caída en el precio del petróleo, ¿eh?
hay gasolineros que todavía no la bajan porque tenían stock de gasolina que compraron con el precio anterior del petróleo. Ajá. Pero si se prolonga este precio por debajo de lo habitual del petróleo, vamos a empezar a ver que va a bajar un poco más el precio de la gasolina. Y lo que me preguntabas del dólar, lo que tiene que ver con el dólar está vinculado también a todo este entorno de incertidumbre que está vinculado no solo al precio del petróleo, sino también a los riesgos que ha desatado la economía global, la crisis del coronavirus, ¿no? Es decir, se están rompiendo, insisto, las cadenas de producción y de consumo, y al romperse las cadenas de producción y de consumo, la economía global está a punto de entrar en un periodo de recesión, ya no de estancamiento, y en consecuencia esta desaceleración económica deriva en un proceso de devaluación, es decir, ante los riesgos que tiene la economía global, lo que hace la gente que tiene dinero invertido es refugiarse en las monedas más seguras, y las monedas más seguras es el dólar y quizá un tanto cuanto el euro, ¿no? Hugo, no sé qué datos tengas de los porcentajes de producción de barriles de petróleo del crudo del 2019 al 2020. La producción de petróleo mira, el petróleo en México venía teniendo una caída tendencial, la producción, y con la llegada del gobierno de López Obrador le han estado inyectando recursos a la exploración y a la recuperación de petróleos mexicanos. Las calificadoras de riesgo dicen que esta es una apuesta muy arriesgada, porque Pemex estaba entrando prácticamente en una fase de terminal, de quiebra, a punto de quiebra. Y como el gobierno mexicano está invirtiendo en Pemex, la calificación de riesgo al incrementarse en Pemex corre ahora sí, valga la redundancia, el riesgo de arrastrar al conjunto de la calificación soberana del país. Entonces había habido una tendencia a la baja en la producción de petróleo en México, pero en el tercer trimestre del año pasado hubo un ligero repunte, creció 8% la producción de petróleo. Todavía no se tienen los datos del cuarto trimestre porque casi se van cerrando con un trimestre de rezago las cifras, pero ya tenemos los datos que tenemos del tercer trimestre del 2019, nos arrojan ya un ligero incremento en la producción de crudo, que esto es positivo. Aun cuando es un ligero incremento, ya te habla de que estás empezando a revertir una tendencia, ¿no? Y esto es interesante. Estamos platicando con el economista Hugo Rangel y nos está comentando la situación real de la economía de México, los problemas petroleros en el mundo y la situación en la que nos encontramos actualmente en la República Mexicana. Estamos dándole las gracias a toda la gente que nos escucha a través de Radio Mujer Michoacana, Gigante Informativo, el gigante de la información, Todo Morelia y Voz Informativa. Hugo Rangel, ¿cómo ves la situación en la que nos encontramos actualmente en México? Si nos pudieras hablar en ese sentido, ¿crees que el presidente López Obrador está haciendo lo correcto ante este olaje tan fuerte que nos está atacando? Mira, yo creo que la economía se mueve por inercias y es, digamos, como un ser vivo, como un ser humano que venía arrastrando una serie de enfermedades, y pues si uno tiene una infección y se toma una dosis de antibiótico, pues en la primera toma del antibiótico, en la primera pastilla que nos tomamos, no de inmediato se siente
la acción, ¿no? Sino hay un periodo de rezago con el que los medicamentos actúan. Y esto mismo ocurre en la economía. Los estudiosos, esos grandes premios Nobel de economía, le llaman a esto dinámica económica. ¿Por qué? Porque la economía actúa con rezagos. Entonces, el gobierno mexicano, y como todos los gobiernos del mundo, tienen dos instrumentos fundamentales para intervenir en la economía. Uno se llama política fiscal, que es los impuestos, el cobro de impuestos, y el gasto público. Y la otra es la política monetaria, que la definen los bancos centrales. Y esta la definen a través de la puesta o no de más dinero en circulación, de más moneda, de más billetes, de echar a andar la maquinita que imprime los billetes. Esta política monetaria ya es autónoma. Desde que Ernesto Zedillo era presidente, se decretó en la Constitución la autonomía del Banco de México. Antes, el presidente de la República, en la época de López Portillo, de Luis Echeverría, de Miguel de la Madrid, podían descolgar el teléfono y decirle al gobernador del Banco de México: oye, échate una tanda de billetes, ¿no? Porque ocupamos pagar la quincena. Para pagar la quincena. Y así regulaban la economía, ¿no? Con ocurrencias, con yo siento. Ahora no, ahora el Banco de México tiene una junta de gobierno en donde con determinados parámetros están midiendo a la economía le falta aceite, entonces echan a andar un poquito más de billetes o dicen no hay que subirle tanto porque se nos puede descarrilar la inflación, ¿no? Entonces la política monetaria es autónoma. A la que sí puede definir el gobierno, el presidente de la República y el secretario de Hacienda, es la política fiscal. ¿Cuántos impuestos cobra? Y en la medida en la que cobra más impuestos, le retira dinero a los particulares, a las empresas y a los consumidores. Y al retirarle dinero a las empresas y a los consumidores, pues les deja sin posibilidades para que compren más bienes y servicios, o para que contraten un empleado más, o para que compren una máquina más y amplíen la inversión, el establecimiento, la herrería, el taller de costura. Y otro de los mecanismos a los que tiene acceso el presidente de la República es el gasto público. Cómo etiqueta el recurso que año con año recauda de todos, si lo va a etiquetar a obras, si lo va a etiquetar a más sueldos y salarios para los burócratas, si lo va a etiquetar a programas sociales, a apoyos directos a la gente, si los va a etiquetar a la construcción de escuelas y hospitales. Entonces, por el lado de los impuestos, me parece que está haciendo lo correcto el presidente. Como estamos en un momento de crisis, lo más lógico es que no le quiten dinero a la gente. Porque la gente en momentos de crisis gasta más y ayuda mucho que las empresas tengan liquidez para poder invertir. Y por el lado del gasto público también me parece que está haciendo lo correcto el presidente con estos programas sociales que llegan a la base de la pirámide social, a los peldaños más bajos. Esta gente de los peldaños más bajos generalmente gasta una proporción muy elevada de sus ingresos. Es poquito, muy poquito lo que ahorran. Casi nada. Entonces, si tú le das 100 pesos de apoyo a la gente va y gasta 99 en alimentos, en ropa, y eso reactiva la economía. Entonces, creo que se está haciendo lo correcto para reactivar la economía después de que venía el tren descarrilado, ¿no? Sí. Bueno, yo te preguntaba al principio que qué lectura te merece la caída del petróleo en México. Yo me refería a que una de las mañaneras López Obrador dijo que
Y digo que se va a recuperar en el sentido del tema del caída de petróleo, pues ya con lo que está diciendo, pues ya me queda claro. La otra sería ¿qué tanto afecta a nivel mundial el coronavirus sobre la caída de petróleo? Pues mira, de hecho la caída en el precio del petróleo tiene su origen más profundo en dos temas. Uno, geoestratégico, que es la disputa entre Rusia y Estados Unidos. Y el otro, el coronavirus. El origen profundo de la caída en el precio del petróleo es el coronavirus, que rompió estas cadenas de producción y consumo, provocó que la demanda bajara, y entonces tenías a dos gigantes con petróleo guardado. Y de pronto Rusia, por pisarle los callos a Estados Unidos, empiezan a soltar petróleo, y este precio tan bajo del petróleo está asfixiando a las grandes compañías petroleras estadounidenses. Y por eso tenemos a Vladimir Putin diciendo: yo me la puedo llevar 8 años así. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero las compañías petroleras tejanas, que están financiando además a Donald Trump en su campaña, están diciendo: no, ya párale, porque si sostienen el precio así, me van a quebrar. Entonces, quizá si esto se prolonga, podríamos ver la redefinición del orden mundial. Podríamos ver la emergencia nuevamente de Rusia como una potencia económica y la extinción de una parte del capitalismo norteamericano, que es toda esta parte del petróleo, ¿no? Entonces quiere decir que también está en juego, lo habías manejado hace rato, que está en juego la candidatura del presidente de los Estados Unidos. Sí, claro. Antes de esta crisis del coronavirus y antes de la crisis del petróleo, la reelección de Trump era inminente. Se veía muy clara. Se veía muy clara, incluso independientemente de quién fuera el candidato de los demócratas, parecía ya definida la elección. Hoy por hoy parece que esto está más, todavía está la moneda en el aire, ¿no? Se cerraron los márgenes. Miguel. Hugo, yo estuve leyendo algo el día de ayer sabiendo que ibas a venir hoy sobre esto del petróleo y demás, pero en este momento me están surgiendo ideas y dudas muy fuertes. Lo último que dijiste tú, se puede redefinir la balanza de poder en el mundo. Yo creo que es muy correcto. Si vemos el candidato que ahorita parece que ya quedó descartado, el precandidato de los demócratas, Bernie Sanders, él se definía como socialdemócrata, aunque los medios siempre lo mencionaron como para quemarlo un poco, como socialista, ¿no? Bernie Sanders, el socialista. Parece que ya quedó rezagado y que va a ser el candidato demócrata es Biden, ¿no? Joe Biden, el ex vicepresidente. Yo creo que ahí le echaron toda la carne al asador las grandes compañías para que Sanders no quedara. Pero a mí me deja mucho a pensar de que un candidato con las propuestas de Sanders haya llegado a dar la batalla y a un paso de quedar como candidato por lo que estaba enarbolando, lo que estaba proponiendo. Entre otras cosas, el sistema universal de salud en Estados Unidos, que no existe. Nosotros en México lo tenemos de una u otra forma, con una u otra institución, tenemos el sistema de salud, pero en Estados Unidos no existe y es carísimo. Esto aunado a que es claro el declive de Estados Unidos en la economía mundial. Sigue siendo la potencia, el país más fuerte, pero es claro que va perdiendo fuerza. Y es claro también que Donald Trump tiene atrás en sus seguidores a una parte de norteamericanos que reclaman que quieren volver a ser el gran país, el que dominaba el mundo a su gusto de hace 30, 40, 60 años. Pero ¿cómo interpretar esto, no? El ascenso de un socialdemócrata al grado de casi ser candidato demócrata y Trump como posibilidad real de que vuelva a ser reelegido. O sea, yo veo como dos polos que ya se están distanciando muy fuertemente dentro de Estados Unidos. La gente pobre, que no tiene ni la salud garantizada,
y la gente muy rica y los que añoran el pasado norteamericano detrás de Trump, queriendo volver a su grandeza. Y discúlpame si les doy el calificativo, pero encabezándolos con un tonto, porque Donald Trump para mí no es la solución de Estados Unidos a sus problemas. Y si los rusos lo apoyaron, fue porque un tonto manejara la economía de Estados Unidos. Adelante. Sí, mira, primero te voy a decir algo. Las encuestas, los sondeos que hacen de manera continua los medios de comunicación, CNN, Fox News, Washington Post, te dan cuenta de que ya no es un anatema en Estados Unidos la palabra socialista. Durante toda la Guerra Fría, los 70s, los 80s, todavía los 90s, decirle socialista a alguien era decirle que era el diablo, comunista, come niños, ¿no? El diablo completo en persona. Entonces, ahora no. Y más aún entre los jóvenes. Le preguntan a los jóvenes si estarían dispuestos a votar por un presidente socialista y te dice la mayoría que sí. Ya hay un cambio de paradigma y de mentalidad entre los jóvenes norteamericanos, y hay que recordar que los jóvenes eran los que estaban haciendo la campaña a Bernie Sanders. Yo tengo 3 sobrinos en Estados Unidos que esta es la primera elección en la que van a participar, y no solo iban a votar por Sanders, sino que fueron activistas en su campaña. Entonces, tú ves este cambio en el paradigma en Estados Unidos. Y lo otro, lo de la posibilidad de que Donald Trump se reelija, tiene que ver con la continuidad de una serie de reformas que están poniéndole fin en Estados Unidos a la época de la globalización. Si nos fijamos, si estamos atentos a lo que está ocurriendo en el mundo, está prácticamente acabado el discurso de la globalización. Ahora nos enfilamos hacia un discurso del proteccionismo económico, de cerrar las fronteras, de más bien la construcción de bloques regionales. Ahora, con la firma del TEMEC, se afianza este bloque regional entre Estados Unidos, Canadá y México. Con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, se afianza un bloque en la Unión Europea, aún ya sin el Reino Unido, pero con Alemania como gran punta de lanza de Europa. Y en China, en Asia, Rusia, China e India están conformando otro superbloque económico muy interesante, que ha tenido destellos interesantes en iniciativas como la llamada de los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces estás viendo más bien la descomposición de la globalización en bloques regionales, en regiones, y este es el juego que hay lo que se está jugando en Estados Unidos, la continuidad de este paradigma de desglobalización contra el regreso al pasado de la globalización, que hoy está muerta, y este discurso globalizante que tiene Joe Biden, que pertenece a esta casta, a este grupo cercano a Obama y a los Clinton, ¿no? ¿Crees que esta serie de bloques que se está llevando a cabo sea la mejor forma para el mundo? ¿O cómo lo ves? ¿O vendrá a perjudicar todavía más? ¿O será un reacomodo sano? No, yo no sé si sea la mejor forma o no, pero es hacia donde está caminando. Lo que decía Armando hace rato es muy cierto. Estados Unidos ya no es el muchacho chicho, ¿verdad? Ya perdió poder. Ya en términos de tecnología los chinos se lo comieron. Hoy
Los chinos están ya en la 5G de comunicación, de tecnología de la información. Ya los rusos están reactivando su poderío militar, tienen armas ultrasónicas, misiles que pueden cruzar los polos magnéticos de la Tierra sin extraviarse, que pueden aviones supersónicos que pueden cruzar radares sin ser detectados. Entonces, Norteamérica ha perdido buena parte de los puntales de su hegemonía, que era la tecnología y el poder militar, y prácticamente lo único que le queda es el poder financiero del dólar. Lo que decíamos hace rato, el dólar sigue siendo hoy por hoy la moneda más segura del mundo. Armando. Sí, ¿cómo ya explicaste que López Obrador prácticamente está haciendo su chamba? ¿Por cómo creerle? Pues mira, ahora sí que hay que atenernos a los resultados. Hay que atenernos a los resultados, y es muy pronto para exigirle resultados, y más se van a tener que retrasar los resultados con esta turbulencia que se nos viene y de la que apenas estamos viendo la puntita del iceberg, que es esta crisis sanitaria, que de no ser bien administrada puede derivar en una crisis social y económica muy profunda. Ojalá, a mí me da mucho gusto que se esté conduciendo este tema con prudencia, porque la medida más drástica hubiera sido la que tomó Trump: cancelar vuelos, pedirle a la gente que se encierre en su casa y paralizar la economía. Esto hubiera sido desastroso para el país, porque no solo hubiéramos tenido una crisis sanitaria, sino una crisis económica. Y ayer, antier, estaba la gente, vimos escenas de pánico en los centros comerciales. Tan solo con el incremento de 26 a 41 casos de infectados de coronavirus, se desató el pánico en Morelia y en muchas partes del país. Pues imagínate si nos dicen: ¿saben qué? Vamos a cerrar el gobierno, vamos a cerrar las escuelas, vamos a cerrar los centros comerciales. No, hombre, pues esto se hubiera vuelto de locos. Entonces, la verdad que se ha venido manejando con mucha prudencia este tema para no paralizar la economía del país, pero sí buscar reducir los riesgos sanitarios. Hugo, una pregunta que aprovecho yo, aquí tu especialidad en economía, para hacértela y tener un poco más de visión en este asunto. ¿Qué tanto le conviene a México voltear a ver hacia China? Es claro que México está atado a Estados Unidos por 2,000 o más kilómetros de frontera, y históricamente así ha sido. Pero bueno, ¿qué tanto le convendría voltear hacia otras latitudes en el ánimo tal vez de diversificarse? O sea, si estamos atados a Estados Unidos y Estados Unidos tiene una crisis profunda, pues nosotros vamos atrás, y más profunda que ellos la vamos a tener. Eso ya ha sucedido, eso es claro. Entonces, por eso la pregunta: ¿qué tanto le convendría a México, al gobierno actual, voltear a otras latitudes en el ánimo ese de no estar tan atados a un solo bloque o a un solo país? China, Rusia. Yo creo que los chinos, fíjate, yo esta conclusión la he sacado, creo que los chinos han sido muy prudentes en entrar a México. Lo hubieran podido hacer muchísimo más fuerte de lo que hemos visto. Yo te cito el ejemplo: yo traigo una motocicleta y me gusta mucho leer y ver videos sobre esto. He visto que en Sudamérica hay motocicletas eléctricas, en México no hay, y son chinas. O sea, como que China se ha detenido a entrar con más fuerza a México. Tal vez sea por eso, o sea, como no tratando de provocar a Estados Unidos, ¿no?, metiéndose en su patio trasero. También porque somos de los países comerciales con México fuertes, ¿no?, con Estados Unidos. Ya somos desde el año pasado ya somos el primer socio comercial de Estados Unidos, ya desplazamos a China. Pero mira, no es tanto
no depende de nosotros eso, ni depende de los chinos, depende de qué tanta habilidad tengamos para ir quitándonos el yugo de la fiera que tenemos en el norte, ¿no? Desde que perdimos la guerra de 1847, en donde nos quitaron la mitad del territorio mexicano, desde ahí se marcó el destino de México. Lo traemos. Ser dependientes de los Estados Unidos. Y eso no depende, ya no es un factor que esté sujeto a decisión, ni de un presidente ni de otro. Peña Nieto les quiso entregar a los chinos la construcción del tren ligero, y de inmediato le sacaron lo del tema los gringos, lo del tema de la Casa Blanca. Pues si no es cosa de una decisión de voluntad. Ahí está el ejemplo también de Evo Morales, que en cuanto le abrió la puerta a los chinos para la explotación de litio, pues los gringos le planearon, le orquestaron su golpe militar. Dijeron, espérate tantito. Pues sí, ¿a dónde vas, no? ¿A dónde vas? Pues como que con los chinos, pues si aquí yo soy América para los americanos, ¿no? Entonces no es tanto una decisión de querer voltear o no, sino estamos sujetos a una condición histórica y geográfica de la que difícilmente nos vamos a librar. Pues ahí decía Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Estamos transmitiendo a través de Radio Mujer Michoacana, de Gigante Informativo y de Voz Informativa. El día de hoy estamos con Hugo Rangel. Les recordamos que el próximo miércoles tendremos la presencia de nuestro amigo, déjenme ver, el pastor, ¿cómo? Pastor. De nuestro amigo el pastor, que nos hablará sobre la depresión. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Continuamos. ¿Cuál es la situación, cuál es el panorama que le ves a México en este momento, Hugo Rangel? Mira, se ve que vamos a tener un año difícil, complicado. El pronóstico de crecimiento de la economía que plantearon desde el año pasado los que hacen el secretario de Hacienda y el Banco de México era del 2%. En abril está el periodo, en abril se entrega un documento al Congreso de la Unión que son los precriterios generales de política económica. Ahí seguramente se van a ajustar estas perspectivas en función del tamaño del impacto que tenga el coronavirus. Ya hay estimaciones de que esto hasta ahora, podría significar entre el 1.3 y el 1.8 del Producto Interno Bruto. Si esperábamos crecer 2% y el coronavirus nos va a pegar entre el 1.3 y el 1.8, quiere decir que si bien nos va, vamos a quedarnos en cero de crecimiento económico nuevamente. Entonces, la perspectiva es complicada, se ve difícil. Y más aún, agrégale que la economía norteamericana se va a desacelerar. Ahí sí, Trump decidió bajar la cortina al changarro, acelerarse, cerrar todo, y pues Estados Unidos va a tener seguro cuando menos una fuerte desaceleración en su economía. Y si estamos hablando de que con ellos comerciamos el 80% de nuestros bienes y servicios, pues nuestro principal socio comercial, nuestro motor, no tiene cómo jalarnos. En el mediano plazo, hacia el 2021, creo que lo que nos puede ayudar a empezar a sacar esto a flote es esta parte que les decía de los programas sociales, de las transferencias directas, que mal que bien van a sostener cierto nivel de consumo entre las familias. Y otro elemento importante que nos puede ayudar a salir de la crisis es la inversión en infraestructura,
que es una de las grandes apuestas que está haciendo el presidente López Obrador con estos proyectos estratégicos como es Dos Bocas, como es el aeropuerto en Santa Lucía y como es el Tren Maya. Esos tres proyectos de infraestructura y algunos más que se anuncien en coordinación con el sector privado, más los programas sociales, creo que pensando hacia el 2021 pudieran ayudar a salirnos a salir adelante. ¿Y cómo ves el golpeteo que se está dando por parte de la oposición en contra del presidente de la República? No, bueno, pues después de cada mañanera sale Marco Cortés a decir que es el fin del mundo y que esto se va a acabar. Pero esa es la chamba de la oposición. Entonces, chamba que por cierto cada vez pierde más credibilidad. Ayer en la noche estaban festinando que había fallecido el empresario de apellido Curi, Primo hermano de Slim. primo de Carlos Slim, y a las 2 horas la familia dice, oye, no, espérate, pues no ha pasado nada, ¿no? Y ya teníamos a todos los comunicadores afines a los partidos conservadores cantando esto como una victoria o como una derrota fatal de la estrategia del gobierno López Obradorista para contener el coronavirus. Entonces, no, pues es una estrategia ramplona, pero lo que sí es que la oposición está moralmente derrotada. Oye, ¿con qué cara se plantan a hacer este tipo de críticas, o con qué cara se presentan frente a la opinión pública cuando dejaron un país prácticamente destrozado? Estamos sobre el tiempo, faltan 4 minutos. Hugo, ¿algún último mensaje, algún agregado? Mira, yo lo que quisiera hacer es, aprovechando aquí el espacio, la audiencia que nos escucha, que nos sigue, hacer un llamado a la prudencia. El peor escenario es que a la crisis sanitaria y económica le suceda una crisis de pánico, porque el pánico nos nubla para poder tomar decisiones correctas, para poder tomar decisiones informados. Entonces, ojalá le bajáramos 2 rayitas a este tema de las compras de pánico, de acelerarnos a tomar determinaciones, porque la verdad es que eso nos acercaría a un escenario caótico que debemos evitar todos por el bien del país, ¿no? Muy bien, queremos dar las gracias al señor Hugo Rangel, economista. Creo que se han despejado bastantes dudas sobre la situación económica, aparte sobre el mismo coronavirus, que tanto perjudica a México. Creo que fue una charla sumamente interesante, y vamos a buscar a ver si nos puede acompañar en alguna otra ocasión más adelante. Queremos darle también las gracias a la gente que nos escucha por Radio Mujer Michoacana, por Gigante Informativo, y les recordamos que el próximo miércoles tenemos la presencia del pastor Osmal Peláez Nava, quien nos vendrá a hablar sobre las crisis y la serie de enfermedades psicológicas que está presentando la situación aquí en México. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Gracias. Pero fíjate que